Buenas noches, bienvenidos a Padres de Medianoche. Este es un pequeño proyecto que queremos hacer mi esposa y yo. Yo soy Juan Carlos, mi esposa. Yo soy Liz. Y la intención de este podcast no es tanto hablar de paternidad, maternidad, crianza, sino más bien incentivar un poco a que a veces como papás estamos en medio de rutina, en medio de caos, en medio de trabajo, en medio de varias cosas, incentivar un poco a tener estas conversaciones, tiempos de conexión, como esposos, como papás, donde de repente sí todo gira en torno al hijo, pero también hay cosas que traemos nosotros presentes en nuestro día a día. La intención un poco es hablar de temas variados, no traemos como temas en concreto una temática general para el podcast. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos a dónde vamos a llegar con esto. La idea es simplemente tratar de animar a papás que como nosotros se hallan en horarios complicados, con temas a veces un poco más difíciles en cuanto a dormir a los niños o trabajos u horarios o infinidad de cosas, a tomar tiempo por lo menos una vez cada día, 20, 30 minutos, poder hablar de cualquier cosa, poder reír, poder conectar, poder, si eres cristiano, orar por tu esposo, por tu esposa y simplemente tratar de hacer esa conexión. La idea en este capítulo es un poco hacerlo a modo de introducción, que nos conozcan un poco, pero no solo contar nuestras historias, sino contar un poco cómo ha sido nuestra relación con Jesús, qué es de dónde venimos, por qué estamos donde estamos, por qué creemos lo que creemos y por qué creemos importante también esta dinámica de esposos en medio de un ambiente familiar. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él dijo. La verdad es que ya tiene mucho tiempo resonando esta idea del podcast, animando un poco más a mi esposo a hacerlo ya por fin. Y bueno, pues yo solo soy su acompañante de vida, su ayuda idónea, y bueno, pues animándolo a dar estos pasos. Y bueno, pues como él decía, solamente queremos compartir un poco de lo que, pues ahora sí que nuestra cosmovisión y cómo vivimos el día a día como papás, como esposos, como en la noche ya estamos cansados y a veces surgen estos temas de conversación y preguntas y dudas y viceversa, entonces se genera una conversación. Por eso el tema, el nombre del podcast es Papás de Medianoche, porque en general nuestras conversaciones giran en esta hora del día, donde ya nuestro hijo está dormido y donde ya no está pidiendo mucha atención porque está dormido, pero entonces esta es la idea. Y bueno, pues vamos a comenzar. A ver, ¿con qué vamos a comenzar? Entonces, la idea es que la conversación vaya fluyendo, pero pues la verdad es que somos torpes para hablar los dos, entonces traemos una serie de preguntas que nos van a ayudar un poco a desenvolvernos. La primera pregunta, y quiero que tú la respondas primero, es ¿cómo conociste a Jesús? Pues yo conocí a Jesús así en contexto o en particular, o sea, el contexto un poco de contexto general. y Okay. en particular. El contexto es haber escuchado por primera vez de Jesús de forma muy ahora sí que forma muy formal, suena muy repetitivo, pero fue cuando yo tenía aproximadamente, yo creo que entre unos 5 años o 6. La verdad no me acuerdo exactamente de la edad, pero me acuerdo que iba yo con los niños más chiquitos. Yo empecé a ir a la iglesia por medio de unos tíos que fueron cristianos primero en la familia. Entonces ellos pues pedían permiso a mi mamá para llevarnos a la escuelita dominical, o sea, a la iglesia. Y nosotros íbamos y nos encantaba, ya sabes, cantar, historias, pintar, jugar, todo eso. Y bueno, pues mi mamá pues decía, pues llévenselas, ¿no? Y ya, así mi mamá tenía su día libre, que nunca lo pensé, pero yo creo que descansaba, porque ella no asistía, no nos acompañaba y nosotros pues nos mandaba, ¿no? Entonces empecé a ir a la iglesia por eso y a partir de eso nunca dejé de ir. Entonces, posteriormente mi mamá asistió a un convivio de esta misma iglesia y pues
pues se convirtió a Cristo, o sea, creyó en el Señor y Dios le dio la gracia de poder creer. Y así es como mi mamá se mantuvo fiel hasta la fecha. Y bueno, pues de ahí yo diría que yo conocí a Jesús, ahora un entendimiento genuino de quién era Él y qué había hecho por mí. Hasta por ahí lo recuerdo muy bien, iba yo en primero de preparatoria. O sea, recién, no, bueno, acababa de hacer la transición de secundaria a prepa, entonces tenía yo como 15 años, 14, 15 años en este proceso en el que Dios llegó a mi vida de manera muy clara. Ahí fue cuando yo, a pesar de ir a la iglesia desde muy pequeña, yo acepté a Cristo y mi entendimiento, mi forma de vivir, de pensar y mi amor hacia el Señor empezó a crecer en ese momento. Ok, en mi caso, fue aproximadamente entre los 14, yo estaba en secundaria. Y traía ahí varios temas, tanto como de personalidad, temas mentales, pensamientos, ideas un poco complicadas y un entorno nada favorable entre drogas, alcohol, muy similar a lo que tal vez la mayoría de jóvenes en esa edad pudiera experimentar alrededor de los 2000 y todavía hasta la fecha. Entonces, en medio de ese entorno, conozco a un amigo que me invita a la iglesia y la única razón por la que fui a esa iglesia fue que ahí iba una chica que me gustaba. Entonces, pues dije, pues chicle y pega, ¿no? Entonces empecé a ir y algo hizo clic en mí cada vez que escuchaba al pastor que predicaba y es, yo quiero eso que él tiene. Yo venía de una vida donde todo eran áreas grises, donde nada se hablaba, nada se confrontaba, no había verdades. Entonces viene esto, choca en mi vida y de repente es, ok, sí hay absolutos, sí hay cosas auténticas y yo quiero esto. Razón por la cual me mantuve yendo alrededor de año y medio aproximadamente. Y recuerdo bien la fecha, fue alrededor de junio, julio del 2009. Yo ya tenía 15 años. De repente empieza entre prédicas, entre sermones y demás. Pues yo ya tenía el hábito de leer mi Biblia y lo agarré muy locamente porque me leía prácticamente un libro de la Biblia al día. Y en una de esas topé con el Evangelio de Juan, cuando Jesús, después de haber alimentado a los 5000, manda a sus discípulos al otro lado del río y él los alcanza después. Y cuando llega con ellos, llegan a la otra orilla y empieza a llegar toda la multitud que él alimentó. Y Jesús los confronta diciéndoles que ellos no vienen porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y me di cuenta ahí que yo estaba en ese punto. Yo estaba llegando a la iglesia cada domingo porque me saciaba, porque de repente había algo que me llenaba. No necesariamente que eso sea malo, pero no estaba yendo porque realmente creía en Jesús. Entonces en ese momento fue donde yo hice un match de mi vida con lo que enseñaba la Biblia y dije, ok, necesito creer en Jesús. No solamente estar yendo porque pues, se siente chido cada vez que salgo, sino realmente hay algo más grande y me está hablando. Entonces, ¿qué voy a hacer con lo que me está diciendo? Entonces esa fue la forma en que yo conocí a Jesús a grandes rasgos. Otra pregunta, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto de tu vida? El mayor reto de mi vida en que... El mayor reto y cómo lo has tenido que enfrentar, si es que lo has podido enfrentar. Ay, no entiendo la pregunta. O sea, por ejemplo, en mi caso, el mayor reto para mí, y mi esposa lo sabe, tiene que ver con un tema de pensamientos, algunos pensamientos intrusivos que atacan, ya han sido menos las veces que las más,
pero pensamientos que no me permiten seguir adelante, que no me permiten hacer más cosas, que simplemente me dejan tumbado, a veces tumbado, simplemente agüitado, desanimado, otras veces más tirado a ideas un poco más complicadas. No lo menciono no tanto por cuidarme, sino por temas de que a veces el contenido se cataloga como sensible, entonces no queremos entrar en ese punto. Pero sí estas ideas un poco más, temas de angustia, depresión, frustración, tristeza extrema. Entonces eso ha sido un reto, y la forma en como yo he podido enfrentarlo fue simplemente... lo primero creo que fue hablarlo contigo abiertamente, y creo que eso ayudó mucho. Tanto hablarlo de, ok, ¿cómo me puedes ayudar en esos momentos? Uh-huh. Porque tiende a pasar mucho, desde mucho antes lo he vivido eso de estar casado, que la gente trata de solucionar el problema. Y yo, al menos en lo personal, no necesito soluciones, necesito que alguien se acerque y ore por mí y esté ahí conmigo. ¿Puedo mencionar algo? Sí. A mí me costó mucho este tema, y de hecho mi esposo lo está mencionando. Ya casados, pues es una nueva convivencia y demás, entonces me enfrenté a esta situación que no había experimentado con él a casarnos. Entonces no sabía cómo lidiar con estos temas, y lo menciono porque es importante como esposas poder ayudar, más que hacer sentir peor a nuestros esposos o viceversa, dependiendo lo que esté viviendo cada uno. En este caso, mi esposo, cuando entraba en ciertos detonantes que le causaban esto, pues a mí me costaba mucho entender. Venía de una forma de pensar de que como cristianos no debíamos vivir de ese modo, tener esos pensamientos o sentir tanta tristeza o creer que, o sea, tener estos pensamientos que te invaden, ¿no? Y que no son conforme a la palabra, pero yo no entendía, me costó muchísimo tiempo poder ayudarlo como realmente lo necesitaba. Entonces muchas veces era, no, es que la Biblia dice esto, y más que nada era como regañándolo, haciéndolo sentir peor de cómo se sentía en ese momento. Entonces creo que es muy importante como realmente buscar entender lo que nuestras parejas sienten y qué lo lleva a esto y cómo los podemos ayudar. Y en este caso creo que la forma en la que empezó a cambiar esto fue orando. Fue muy importante, que cuando él sentía o tenía ciertos detonantes, era simplemente acercarme a él, abrazarlo y empezar a orar por él, y se disipaba, o lo que tanto mi enojo, porque yo me enojaba, ¿por qué sientes esto? No deberías sentir esto, ¿no? Y bibliazos y así. Y él, por su lado, empezaba a tranquilizarse, a sentir paz y calma, y eso ayudó mucho en nuestra relación de matrimonio. Y pues creo que Dios ha sido el que tiene, ahora sí que nos tiene unidos, como dice en la Biblia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo dice? Como que une la unión, el de cordón de tres dobleces. No ven, no sabía, fácilmente. Yo no sabía, pero sí sé en mi cabeza lo que dice, pero no me lo sé bien, mi esposo me ayuda. Ajá, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. No se rompe fácilmente. Bueno, continúa, perdón. Creo que en esa misma línea es importante, como hombres, que nos cuesta mucho el ser abierto con tu pareja en cuanto a tus luchas, batallas, qué cosas te dan para arriba, qué cosas te dan para abajo. Y poder entrar en esta dinámica donde los dos ceden, pero ceden para favorecer al otro. Entonces yo no me siento inseguro delante de mi esposa, porque aunque yo le he expuesto mis inseguridades, sé que ella va a ser lo suficientemente amorosa y cuidadosa para sostenerme y abrigarme en medio de ellas. Otra cosa referente a este mismo tema de cómo he podido enfrentar este reto, que no creo que se haya acabado, es hablarlo públicamente con personas cercanas o de cierta estima, como mi pastor, como un amigo cercano que desde el momento que se lo dije hasta la fecha sigue la promesa de yo poder mandarle un mensaje específico, y él sabe que estoy batallando con eso y va a estar orando por mí.
Afortunadamente, gracias a Dios, no he tenido un episodio similar durante, ¿qué será? Casi 2-3 años. Varios años, sí. Creo que las últimas veces fue con mi hijo casi, dentro de su primer año de mi hijo fue la última vez que tuve esa situación. Y una más, que creo que es la más difícil y con la que más tiempo he estado caminando, es creerle a Dios. Desde prácticamente 2-3 años después de que me hice cristiano, todavía no aprendí a identificar que yo batallaba con este tipo de pensamientos y con este tipo de ideas. Dios me habló mucho en el Salmo 42, que es esta constante de búsqueda de Dios, donde otros preguntan ¿y dónde está tu Dios? Que era lo que yo vivía constantemente en casa. Pero tú eres cristiano, pero es que tú conoces la Biblia, ¿por qué te sientes así? Entonces, con todas esas ideas, Dios me recordó lo que dice el Salmo: espera en Jehová porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, para mí el poder enfrentar ese reto ha sido tomar la decisión de creerle a Dios. Y cada vez, bueno, no cada vez, pero muchas veces que llegan estos pensamientos a mi cabeza, es estar repasando en mi cabeza, o tal cual tomar una posición de rodillas y orar y estar leyendo el Salmo 42 y estar haciendo mías esas palabras y ponerlas delante de Dios. Entonces ahora sí, ya no sé si ya entendiste un poco más a qué me refería con esta pregunta. ¿Hay algo ahí que puedas aportar de tu lado? Ay, no sé, creo que no tengo algo como muy específico que pueda decir esto es con lo que he tenido que enfrentarme, pero pues ya pensándolo bien, creo que por mucho tiempo lidié con inseguridades, buscando ser relevante en el entorno en el que vivía, sintiéndome incluso, pues ahora sí que en la posición más baja de todas las posiciones, donde no eres relevante, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con un tema de, pues sí, de inseguridad, pues de haber crecido, pues en un entorno un tanto, pues difícil, donde pues no tuve un papá presente, donde pues vivíamos como se podía vivir. Normalmente nuestra vida tornaba en trabajo, escuela, y digo trabajo porque pues tal cual no tenía un trabajo desde pequeña, así muy formal, pero pues siempre como mi mamá tenía un trabajo en casa, pues nos tocaba aprender de eso mismo y ayudar, a partir de que pues pudimos empezar a hacerlo. Y pues no tengo muchos recuerdos de eso, muchos recuerdos de mi infancia tal cual, pero lo que sí recuerdo es la ausencia de mi papá. Entonces yo creo que esa falta de amor, de atención, no sé, de protección, no sé, creo que esa es una de las cosas que conforme vas creciendo, pues estás buscando cómo cubrirla, ¿no? Cómo formar parte en un entorno distinto. Y yo creo que de mi adolescencia y demás, pues ahí es cuando veo la gracia de Dios, de cómo Él desde que ya era yo muy pequeña nos cobijó pues ahora sí con su gracia. O sea, al hecho de que mi mamá hubiera aceptado, lo hubiera aceptado de cuando nosotros éramos niñas, eso nos llevó a que mi mamá nos pudiera guiar en su camino, porque a pesar de que todavía no creía, yo pues tenía muy presente al Señor, ¿no? Como siempre me recuerda esto de Timoteo, cuando le dice que sí es Timoteo, ¿no? No sé. Se me queda viendo a mi esposo, me hace dudar de lo que estoy diciendo. No sé ni lo que vas a decir, te estoy viendo porque estamos de frente. En cuanto a lo que le dice, que él desde muy joven aprendió las enseñanzas, las escrituras. Bueno, más o menos yo no me las memorizo, soy muy mala de la memoria, pero más o menos las voy a parafrasear. Donde su abuela, su mamá le enseñaron y le guiaron por el camino, y cómo dio fruto a su tiempo todo esto. Y pues yo me siento así,
yo me siento como que fui guiada, encaminada y todo hacia el Señor y como a su tiempo dio fruto. Y yo me acuerdo que justo cuando yo recibí al Señor, fue en una noche de oración de la cual yo no quería ir, ya era yo una adolescente, pero mi mamá me llevó. Entonces esas de que, ay, vas a la fuerza. Y recuerdo clarito que ese día Dios llegó a mi vida y me transformó. O sea, a esa edad recuerdo cómo dice una historia que le contamos a mi hijo de su Biblia de pequeñitos, sobre ese fuego que descendió sobre los discípulos de Jesús cuando estaban escondidos después de que muere Jesús, que desciende un fuego que encendió en ellos y empezaron a hablar lenguas y todo esto, ¿no? Y mi esposo, mi hijo, dice, yo no he sentido ese fuego, yo quiero sentirlo. Pues ese fuego le explicamos a mi hijo que un día él lo va a poder sentir, que se lo pida al Señor y se lo va a dar. Y yo recuerdo que yo no se lo pedí, pero ese día llegó a mi vida y recuerdo cómo llegó, cómo lo sentí, cómo lo experimenté y cómo me transformó en mi mente, en mis pensamientos, en mi forma de vivir y todo eso. Entonces, pues realmente ha sido un caminar con el Señor y aún lidiando con algunas otras inseguridades, pero de verdad nada que ver con lo que era yo antes, nada que ver con lo que hoy Dios ha hecho y poco a poco como Dios me ha ido pues transformando. Y yo creo que como dice la palabra, cada día pues perfeccionando un poco más a la forma, al carácter del Señor. Y pues yo creo que eso sería como con lo que más lidié, la aceptación, mis inseguridades y todo eso. Pero pues hoy me siento amada. Hoy sé que el Señor me trajo a donde estoy hoy, en esta ciudad que pues no es donde yo soy, pero con propósitos mayores, con propósitos más grandes. Incluso estando aquí, yo sé que hay más cosas que Dios quiere hacer en mí y sobre todo pues para su gloria, ¿no? Y sí, Dios sigue tratando temas, pero pues ya con el Señor y lo que Él ha hecho, pues ha cambiado mucho, ¿no? Y eso siento, totalmente aceptada, amada, perdonada, hija, esposa del Señor y todo lo que se pueda mencionar respecto a eso. Ok, y pensando en eso, más o menos, ¿cómo describirías que hoy es tu relación con Jesús? ¿Cómo la describiría? Ajá. ¿En una palabra? Puede ser una, puedes ahondar un poco más. Yo creo que mi relación con el Señor hoy no tiene nada que ver con lo que era antes. Incluso cuando recibí al Señor tardé tiempo en realmente tener un conocimiento, un acercamiento tan cercano con Dios como lo tengo a partir de que me mudé a esta ciudad y empecé a tener una relación muy, muy cercana con el Señor. Es donde por primeras veces podría decir que empecé a escuchar su consejo, empecé a escuchar cuando pues pedí al Señor que me diera dirección, pues me empezó a dar dirección en cuanto a tomas de decisiones y hoy puedo decir que mi relación con el Señor sigue siendo eso, muy, muy cercana a como lo fue antes y eso, ¿no? Digo, hay momentos en los que, como dice su palabra, a veces pues nosotros no estamos al 100% presentes, ¿no? Pero en cuanto a, estaba leyendo apenas Isaías, donde dice, este pueblo me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces a veces, justo esta semana Dios me hablaba un poco de eso, estoy en Isaías y yo así, Señor, no quiero estar lejos de ti, por favor, ayúdame, porque aunque vengo y oro y leo, no quiero que solo sea el venir, leer, orar, sino que realmente mi corazón te esté anhelando y te esté buscando. Entonces esta semana esa fue mi oración. Okay. No sé si fui clara o... Creo que sí, yo lo entendí. Okay. Como no hay más audiencia, no. No hay quórum aquí para decir si sí o si no. En lo que respecta a mi parte, creo que la describiría como dinámica. En el sentido de... gran parte de mi relación con Dios siempre ha sido el leer y el aprender a pensar
la Biblia y el interactuar con ella directamente, más allá de temas de oración y demás, que no es que no haya, pero van fluyendo de esa misma conversación en la palabra de Dios. Entonces, parte de lo que he ido haciendo y como consejo que me dio mi pastor en esta misma dinámica de a veces tener el cerebro saturado de muchas cosas y como reavivarlo o darle una inyección de algo distinto como para que empiece a generar pensamientos distintos, es cambia la forma en cómo estás leyendo tu Biblia. Entonces, cada cierto tiempo, casi siempre trato de dar una vuelta entera a toda la Biblia con una forma de lectura y de hacer notas específicas, y una vez que ya pasé toda la Biblia en eso, cambio a otra manera y apunto notas de otra manera, y de esa manera también mi cerebro se mantiene fresco, encuentro cosas distintas en la palabra de Dios. Y actualmente, más o menos como para dar una idea, venía de una dinámica donde leía porciones relativamente pequeñas de la Biblia, hacía un par de anotaciones, una conclusión y vámonos. De ahí cambié a leer porciones un poco más largas, un poco más escogidas, siempre libros completos, nunca leía partes de libros, y enfocarme mucho en cada vez que leía sacar algo que poder estar haciendo, una aplicación o algo para mi propia vida. Ya no tanto solo aprendizaje, sino un llamado a la acción. Y ahorita estoy leyendo 1, 2, 3, 4 capítulos enteros al día, depende mucho qué es lo que encuentre, y me estoy enfocando en cómo se presenta Dios en toda esa porción, qué es lo que Él está haciendo en cada capítulo y cómo eso puede cambiar mi forma de orar para ese día. O sea, si de repente, por ejemplo, con Nehemías, habla mucho de cómo Dios manda y protege al pueblo mientras ellos están haciendo su obra. Hablo de Nehemías porque es lo que estoy leyendo ahorita, y cómo protege al pueblo que está haciendo la obra del muro y del templo. En Esdras, y cómo Dios manda protección, y cuando están intentando entorpecerlos, aún así Dios sigue protegiendo. Entonces, para mí mucho la oración en esta parte de Nehemías ha sido enfocada a recordar que Dios me protege, a pedirle que sea protección sobrenatural de esa manera, a que me dé la capacidad y el ánimo de poder enfrentar el día a día, de hacer mi trabajo y de hacerlo bien. Y aunado a esta misma pregunta sería el qué cambiaría yo de mi relación actual con Dios, y creo que es mucho el tema de la oración. Platicaba con mi esposa durante los últimos meses que he tratado de tomar una dinámica de estar apuntando una vez al día, en la mayor de las esperanzas, cosas por las que estoy agradecido, y llevar mis oraciones a eso, a por qué estoy agradecido. Entonces lo estoy apuntando, en vez de solo estarlo orando, lo estoy apuntando y me lo programo una vez al día como mínimo. Entonces mi intención es mucho el mejorar mi oración, que no sea solo relacionada al tiempo en que leo la Biblia o a este tiempo que estoy tomando para gratitud, sino durante el día estar todo el tiempo comunicándome y estar expresándole a Dios tanto alabanzas como peticiones como acciones de gracias. ¿Tú hay algo que cambiarías de tu relación con Dios? ¿Algo que te gustaría cambiar? Sí, creo que, y de hecho creo que ya que he estado con eso, yo creo que ya más de un año, Uh-huh. que a partir de que empecé con ese deseo de empezar a orar más, que realmente no tiene mucho que ver, yo creo, conmigo, porque realmente la oración, puedo hacer una oración yo, en mi devocional, o en la mañana, en la comida, en la tarde, ¿no? Pero no muy profunda, o sea, creo que eso era algo con lo que siempre he lidiado con el tema de realmente orar y buscar interceder más allá de solo lo mío, más allá de solo circunstancias en familia, sino
sino por la iglesia, por otros temas en general de México, el país, circunstancias de varias, ¿no? Y la verdad es que yo le decía a mi esposo que a mí me cuesta mucho. Si es que me cuesta mucho, yo no sé cómo hay mujeres que realmente veo, o conozco algunas que son realmente mujeres de oración, que aman y disfrutan, se deleitan en estar en esta relación con el Señor a través de la oración. Y yo le dije a mi esposo, es que yo lidio con eso, ¿no? Y ya entre algunas lecturas que tuve y demás y todo, pues para mí fue muy claro que necesitaba empezar a orar más. Y creo que a la fecha sigo con eso, o sea, ya he empezado a orar, incluso en la iglesia, pues parte de una de las, bueno, creo que es la única que hoy puedo estar orando con otras mujeres cada domingo, bueno, una vez al mes es como ¿cómo le llaman? Ministerio de la iglesia, y eso ha cambiado también, o sea, el poder estar con más mujeres, escucharlas, yo a la par estar compartiendo lo que vamos leyendo a través de la oración y pidiéndole al Señor, como que ha cambiado mucho mi forma y me ha ayudado mucho. La verdad es un disfrute hacerlo, pero pues tampoco quiero que sea solo eso, sino que sea mi día a día, ¿no? Constante, y mi disfrute, mi gozo por estar en oración, en esta línea directa al Señor, ¿no? que eso es lo que yo quiero, o sea, poder realmente ser esa mujer de oración que intercede hasta que sea yo una ancianita y seguir orando, y que pueda ser muy evidente, ¿no? Incluso para otros, así como yo lo veo en algunas mujeres del Señor, que digo, wow, yo quiero ser así como esa señora, ¿no? Entonces, pues creo que eso es en lo que sigo, y pues en especial eso, y ese refresh que tú dices de la lectura, yo soy muy cuadrada, mantengo un modelo y no lo cambio, entonces tal vez necesite también actualmente hacer algo como lo que tú dices. Y ok, para terminar, porque no tienen idea, son casi las 11 de la noche aquí donde vivimos. Tenemos que apagar ventiladores para grabar esto y hace un calor horrible. Entonces, es que el ventilador hace mucho ruido, entonces no queremos interrumpir. Se mete mucho el ruido. Entonces, simplemente para terminar, ya englobando un poco lo que platicamos hoy, ¿hay algún aprendizaje de aquí que rescatarías para darle a nuestro hijo? Tú primero, porque luego no tengo idea de lo que... Yo lo mismo. Dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces eso, lee. Y parte de la dinámica que tenemos durante el día, tanto mi esposa como yo, es leerle historias. Pero no solo historias en general, sino tomamos tiempos específicos del día para hablar con él respecto a lo que enseña la Biblia, contarle historias cortas de la Biblia, contarle algunas historias sobre Jesús en específico, explicarle cosas. Recientemente, al día que estamos grabando esto, ayer estuve platicando con él un poco de cómo era la vida en la iglesia primitiva y todo eso, pero si hay un consejo que yo le puedo dar a mi hijo hoy es: lee la Biblia, conócela, estúdiala, no te dejes llevar simplemente por el engaño que te dicen que es historia de viejos. ¿Qué chance? Y sí, no decimos que no, pero el que sea historia de viejos no significa que no sea verdad. Entonces, para mí sería eso: conócela, empápate de ella y toma la decisión que quieras tomar una vez que tengas la suficiente información para saber qué hacer con ello. Y yo creo que es que estoy buscando, hay una cita bíblica que dice: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Y ahorita me vino ese versículo a la mente, creo que es Salmo 34:8. Uh-huh. Ajá. Y ahorita creo que una de las cosas que mencionamos mucho a mi hijo, por ejemplo, es de prueba, y si primero prueba, y si te gusta, pues ya vas a saber que te gusta, si lo pruebas y no te gusta, en específico con la comida, ¿no?
pues no te va a gustar. Probablemente después ya puedas disfrutarlo más y hoy no, pero como animarlo, ¿no? Pues el brócoli era un tema. Y así ha habido, a la fecha ha habido varios, Ya ha pero habido cosas que le han dejado de gustar, curiosamente. curiosamente unas cosas sí le gustan, otras cosas ya no. Pero bueno, esto referente al poder decirle tienes que probar, o sea, tienes que probar y comprobar que Dios es bueno, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que le hemos estado enseñando y que me gustaría dejar a mi hijo, que también él sepa que es algo que va a experimentar él individualmente, ¿no? Como persona delante de Dios. Creo que el reflejo de saber que hoy su papá y su mamá buscan y aman al Señor y le cantan y le alaban, creo que es una de las cosas que más disfruto hacer, por lo menos en casa, y que mi hijo me vea alabar al Señor, aunque simplemente yo solita canto, aunque ponemos música de alabanza o lo que estemos escuchando y poder alabar al Señor, o cuando estamos afuera jugando y vemos el cielo y podemos decir que un día el Señor va a venir entre las nubes, como que estas cosas de mostrarle a mi hijo que el anhelo, el deseo de mi corazón, y que no solamente él sea las historias así como muy, muy de escuelita, pero no vivido, ¿no? O sea, creo que eso es lo que quiero, que sea su vida hoy, experimente realmente al día a día lo que es anhelar al Señor. Y, y creo que eso es una de las cosas que puedo decir que me gustaría dejarle a mi hijo, ese mismo deseo, anhelo, y que el día que el Señor venga a su vida, él también lo pueda seguir deseando de tal modo, ¿no? Que sea algo, redundo mucho, pero que sea algo muy, muy presente, que el Señor sea así, casi, casi, como se dice, palpable para él, ¿no? Ese gozo, ese deseo de tenerlo en su vida y poder, como les decía, poder ver al cielo y imaginar que el Señor ya viene, ¿no? No sé, eso me pasa a mí y a veces lo hago con él y platicamos de eso y todo, pero eso, que él conozca, que venga y que pruebe que el Señor es bueno, ¿no? Y creo que eso es lo que mejor que le podemos dejar a nuestro hijo. Entonces, pues gracias por escucharnos. La verdad, no sabemos el impacto que esto puede tener. Si te anima un poco a tener esta dinámica con tu pareja, qué bueno. Ahí platícanos cómo les van las conversaciones. La intención de este episodio era que nos conocieran un poco más. Como se dieron cuenta, la dinámica entre nosotros es relativamente relajada. Pero muchas gracias por escucharnos.